la primera pregunta, en relación a la primera pregunta que nos invita, digamos, a intercambiar, Claudia, creo que es importante señalar varios elementos. ¿Mm? Lo primero es que es importante afirmar, ¿sí?, que la pregunta de facto invita a que estos factores y estos derechos pueden coexistir. ¿Sí? Y esto tiene que ver de una u otra manera con la perspectiva democrática que se tenga de la sociedad y de la protesta social como una manifestación natural de la misma democracia, ¿sí? Más no como una amenaza contra la democracia en sí misma, ¿sí? Y creo que esta primera afirmación y esta primera claridad es muy importante porque sin lugar a duda, a propósito de lo que nos compartía el profesor hace un momento, tiene que ver con un conjunto de dimensiones políticas, sociales, culturales y por supuesto democráticas. Lo otro es que en relación a la protesta social, no solamente no hay que referirse al artículo 27 de la Constitución. Sí, hay un conjunto, hay un cuerpo de principios, orientaciones y mandatos que el Estado colombiano tiene en su constitución, pero que adicionalmente ha integrado progresivamente, por ejemplo, por medio de sentencias y de pactos internacionales, ¿sí? A nivel de la constitución, no solamente está el artículo 27, está el artículo 20, 38 y 40 de la constitución, que refiere a un conjunto de libertades adicionales, de derechos adicionales, pero que a su vez una correspondencia de deberes para convivir como Estado y como sociedad civil. ¿No? Pero adicionalmente, hasta el día de hoy también tenemos 4 sentencias por parte de la Corte Constitucional que han hablado, ¿sí?, sobre la protesta social y que han orientado, ¿sí?, un conjunto de valores, de actuaciones que deben contribuir a garantizar este derecho, ¿sí? Y adicionalmente, por supuesto, pues hay una serie de pactos que el Estado colombiano ha suscrito, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros, ¿sí? Y esto es importante señalarlo porque hay una importancia y un valor adicional, necesario, natural de la protesta social que tiene que ver con la garantía de los derechos civiles y políticos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en cualquier estado social de derecho, en cualquier estado seguramente democrático y moderno, ¿sí? Y entenderlo como fundamental, ¿sí? Entenderlo como conexo a un conjunto de libertades, derechos y perspectivas democráticas es lo que nos va a permitir con seguridad, digamos, profundizar con mayor tacto y agudeza en relación a eso, ¿sí? Ahora, esta estructura contribuye a establecer una forma en que el Estado interactúe con la sociedad cuando se presenta la protesta social, teniendo en cuenta, como ya lo decía, que es un derecho fundamental conexo a derechos sociales, civiles y políticos. El respeto o no de esto, ¿sí?, define el carácter democrático o no del Estado, ¿sí? Y allí, digamos, quiero hacer una valoración importante y es que estamos ante una deriva autoritaria hoy en Colombia que se ha venido intensificando en la pandemia, pero que esto tiene que ver con un síntoma y una discusión y un ritmo a nivel mundial en los últimos 11 años, ¿sí? Y aquí voy con esto, y es que después de la crisis del 2008, ¿sí?, la protesta social en el mundo, ¿sí?, se ha venido multiplicando y ha venido en ascenso, ¿sí? Desde la primavera árabe hasta este estallido social, como bien lo decía la concejala Lucía Bastidas hace un momento, ¿sí?, el que estamos viviendo en Colombia. Y esto pasa, sin lugar a duda, por múltiples experiencias en Europa, Asia y, por supuesto, América Latina en los tres últimos años. ¿Mm? Ahora, esto también tiene una relación con otro conjunto de factores como el incremento de la violencia policial en el mundo, en América Latina y en Colombia, ¿sí?, especialmente en los últimos 3 años. De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, hoy Colombia es el segundo país con mayor violencia policial en América Latina, ¿sí?, solamente superado por Brasil. Paradójicamente, ¿sí?, Venezuela se encuentra abajo de nosotros, ¿no? Y esto, digamos, es una alerta que también nos debe importar. Y adicionalmente, lo que viene sucediendo en el paro, pues es sumamente trágico, ¿sí? Acompañar las cifras de la concejala es importante
ponderado y equilibrado con la violencia por parte del Estado y de la fuerza pública. En 32 días de paro, 66 víctimas de violencia homicida, 43 se le atribuyen principalmente a la fuerza pública, 34 casos de violencias basadas en género, 2.152 personas detenidas en procedimientos arbitrarios, 20 allanamientos de los cuales 20 fueron declarados ilegales por jueces y un total de 3.405 denuncias por casos de violencia policial y abusos de autoridad. Esto es sumamente grave, sumado a las cifras de desaparecidos que oscilan en 346 personas desaparecidas en este momento en 32 días de paro. Y esto, digamos, también hay que equilibrarlo, ¿sí? Porque particularmente yo he acompañado la mayoría de las protestas en jornadas de la noche haciendo el rol de comisión de verificación, y es sumamente preocupante lo que está sucediendo en materia de la no garantía a la protesta social, ¿sí? Y sobre eso, a propósito, y volviendo a la pregunta, el hecho de que coexistan estos factores no quiere decir que sean equivalentes o que sean iguales, ¿sí? Cada uno tiene características diferentes. ¿Que deben coexistir? Por supuesto que deben coexistir, ¿sí? Que debe haber una complementariedad entre uno y otro, por supuesto, ¿sí? Pero no se puede equiparar, sin lugar a duda, los derechos fundamentales, ¿sí? Con el sentido y las circunstancias que ese derecho fundamental trasciende o implica con otros factores o otros derechos, ¿sí? Por ejemplo, la libre movilidad y circulación es la libre, tiene que ver con la libre locomoción, ¿sí? Cosa que está conexa, por ejemplo, al derecho a la protesta social, ¿sí? Y en ese sentido, a lo que voy es que aquí hay que hacer una diferencia, a pesar de esta importante coexistencia que debemos, digamos, defender, y que tiene que ver con lo siguiente, y es la diferencia entre la forma y el fin. Y esto lo voy a ejemplificar con el hecho de entender, ¿sí? Por algunos sectores de la sociedad que los bloqueos en sí mismos son violentos o en sí mismos transgreden, ¿sí? Otros derechos. Y esto es sumamente falso. Y como ya lo señalaba el profesor, a nivel internacional y muchos jueces, ¿sí? En América Latina y en el mundo, porque lo que está sucediendo aquí no solamente es un cuento de Colombia, sino del mundo, ¿sí? Han intentado orbitar un conjunto de apreciaciones políticas sumamente ideológicas sobre la protesta social, ¿sí? Para limitarla y regularla, ¿sí? Y allí evidentemente hay una contradicción sobre cómo se conciben los derechos en sí mismos, ¿sí? El derecho otorgado, ¿sí? Natural o fundamental de las personas, tratar de regularlo, pues eso aquí, ahí empieza una contradicción evidentemente democrática, ¿sí? Y a lo que hoy es que entender el bloqueo como parte del repertorio de la protesta social es fundamental, ¿sí? Pero adicionalmente es democrático, ¿sí? Otra cosa es que el fin del bloqueo, ¿sí? Desenvuelva y se constituya y transgreda a otras cosas, ¿sí? Ok, Allí sí, evidentemente hay una discusión, y termino con lo siguiente, y es que hay que tratar de armonizar un conjunto de principios que hoy en materia de protesta social están sintonizados, pero que poco se aplican, y tiene que ver con la racionalidad, con la proporcionalidad, la necesidad y la legalidad para actuar conjuntamente en un blindaje de derechos, que es lo vital, ¿sí? En materia de protesta social. claro, por supuesto. Y precisamente para allá va orientada la siguiente pregunta, y es que, pues nosotros, dado esas respuestas que ustedes han dado aquí, queremos como saber si esa regulación de la que se habla y de la que algunos están exigiendo que se regule el derecho a la protesta es tan necesaria, o será que esa regulación evitará que la violencia dentro de las protestas se presente, o por el contrario, lo que necesitamos regular es el uso de la fuerza. Entonces, ¿hacia dónde debemos dirigirnos con esa regulación? Que en los tres coincidieron debe ser necesaria, ¿no? Pero no tanto regular el derecho a la protesta, es regular
el derecho, perdón, el uso de la fuerza. No sé si estoy en lo correcto, así que les abro micrófonos. Continuamos con el mismo esquema. Primero Lucía, luego el doctor Restrepo, luego Andrés Camilo Rodríguez. Cada uno tiene entre 5 y 7 minutos para explicar su respuesta. Continuamos, por favor. Bueno, primero dejar claro, Claudia, Sí. que nadie está en contra de la protesta pacífica, y lo planteaba el doctor Fernando, y ya está reglamentada. Aquellos que quieren reglamentar algo que ya está reglamentado, pero una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es lo que hemos visto últimamente, y no últimamente, porque esta jornada, diferentes jornadas empezaron en el 2019. La pandemia las amainó un poco y vimos cómo en septiembre del año pasado finalmente pasó lo mismo. Y entonces esto es una continuación de lo que pasó. Las protestas pacíficas siempre han estado. Yo participé en los jóvenes de la séptima papeleta, activamente, pacíficamente. Y eso no necesita ninguna reglamentación. Otra cosa es cuando hay vandalismo al interior de las protestas. ¿Y quién responde? Y no se trata de equilibrar como si estuviéramos haciendo una carga, como queden iguales. No, el derecho a la salud no tiene ninguna discusión. El que tengamos personas que hayan muerto 1, 2, 3 porque no dejaron pasar una ambulancia, pues es criminal, pues es delincuencial. Nada tiene que ver con la protesta pacífica. Y uno entiende, claro que sí, 200 años y más, doctor, para el desequilibrio sí, social y económico que tenemos en el país. Mostró las garras de la informalidad la pandemia. Y recuerden que una pandemia arrasa con todo, con el aparato social, económico, político, con absolutamente todo. Y el encierro mismo que ha generado tantos problemas de salud mental. Es decir, no podemos dejar aislado todos esos elementos para decir, protesta pacífica no hay que reglamentarla. Es que no podemos decir, bueno, entonces caminen en fila con 5 metros de distancia. No, pero cuando usted tiene un ladrillo y se lo tira a alguien, Claudia, ¿es un arma letal o no es un arma letal? Y nos puede afectar a todos. O el tema de la seguridad alimentaria. No sé si vieron las imágenes y yo fui a un D1 el día de ayer. Sí hay desabastecimiento. Hablé con los comerciantes de Palo Quemado y de Cuerabastos y decían, pues comida hay, los que están perdiendo en este momento son los campesinos. Entonces nosotros no podemos equilibrar, claro que sí, derecho a la protesta pacífica. Excesos de la fuerza pública, por supuesto que tenemos que denunciarlos, por supuesto que debe actuar la justicia, pero miren lo que está pasando. Últimamente, y lo estamos viendo en Bogotá y se vio en Cali, la gente está tomando la justicia por su propia mano. Grave problema para los derechos humanos, para la convivencia que parece que hubiera quedado a un lado. Y los barrios cercanos al portal decían, aquí estamos listos con palos y con piedras para defendernos por si vienen. Eso es gravísimo lo que está pasando. Se lo hemos dicho a la alcaldesa, se lo hemos dicho al secretario de Seguridad, porque es que esos temas son de los alcaldes y tienen que resolverlo. ¿Cuál es mi preocupación como ciudadana? ¿Por qué nos enfocamos solamente en los que están protestando? Decía el secretario de Gobierno que el día que hubo varias protestas la semana pasada fueron 24,000 personas. El secretario de Seguridad hablaba de 14,000, 50,000, 30,000, 20,000. ¿Los derechos de ellos son importantes? Claro que sí. Y hay que garantizarles el derecho a la protesta. Y el resto de ciudadanos que se han visto afectados por el vandalismo, ¿esos derechos no interesan? Una cosa es que en su casa, Fernando, una cosa es que en su casa, Andrés, una cosa es que en su casa, Claudia, y en mi casa, tengamos aquí al frente una protesta un día, donde queman llantas, donde queman buses, como pasó en el Portal de las Américas, donde hay fiestas, donde cocinan, donde bailan, donde hay un montón de cosas. Un día.
pero estas personas llevan 32 días. Entonces lo que dicen los residentes, mis derechos, ¿quién los defiende? Se lo he dicho al personero, se lo he dicho al secretario de gobierno, se lo he dicho a la alcaldesa. Y entonces los derechos de ellos no importan. Entonces algunos hablan de las formas de la protesta. No, el vandalismo jamás será una forma de protesta. Bloquear jamás será una forma de protesta. Nosotros tenemos que equiparar los derechos fundamentales. Entonces el derecho a la salud, por eso estaba contemplado en la tutela, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho al trabajo. Miren ustedes cuántas personas que están tratando de sobrevivir y la gente lo toma como alegremente. Eso también nos ayuda a nosotros. Dice, ay, no, pues nos tocó desde las 100:15 irnos a pie varios días hasta Bosa o hasta Soacha, tuvimos que caminar. Somos tan grandes, este pueblo bogotano y colombiano es tan grande que se levanta de esas cenizas, o como sea, salen a trabajar y llegan al trabajo. Pero los derechos, yo lo que digo es, los derechos de ellos, ¿a quién les importa? Allá hay adultos mayores enfermos, allá viven niños. Y lo mismo está pasando alrededor del portal de Suba, alrededor del portal de Usme, que hay tantos conjuntos residenciales. Entonces, por eso fue que decidimos hacer la tutela, respaldando a esas personas que se sienten abandonadas, porque están decidiendo vender sus propiedades e irse de allá. Entonces, la protesta pacífica obviamente no necesita ser reglamentada, está claramente establecida. Y el uso de la fuerza sí la tienen las fuerzas militares. El abuso es otra cosa. Y lo que pasó ayer, por ejemplo, en Bogotá, que creo que es importante, ya termino. Una persona la bloquean para que no pase en su carro. Esa persona atropella a una joven y otras personas se van detrás a destruirle el carro. Los tres son criminales. Y entonces aquí estamos tomando partido por uno, por otro, por otro. Y eso está llevando justicia por la propia mano. O sea, y está pasando en los barrios, está pasando con el tema de la xenofobia. Eso viene creciendo en la ciudad de Bogotá. Y a eso hay que ponerle coto inmediatamente. Entonces, reglamentar definitivamente no, porque está reglamentado, es un derecho fundamental, son derechos políticos, pero ¿y los derechos de los otros? Ahora sí. Muchas gracias, Lucía. Continuamos con el doctor Jorge Restrepo Fontalvo y luego Andrés Camilo Rodríguez. Doctor Restrepo. Sí, yo creo que hay que aprender un poco del modelo médico. Los médicos hacen tratamiento, hacen una terapia, pero antes de hacer terapia tienen que hacer un diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico adecuado de la realidad. Y antes del diagnóstico hay que ir incluso a la etiología, la causa de las enfermedades. Si no entendemos la causa de las enfermedades, no podremos hacer un buen diagnóstico y no podremos hacer una buena terapia. La protesta es un síntoma de cosas que vienen muy mal. Es que no podemos decir que la protesta, que es que todo, que antes de la pandemia las cosas andaban maravillosamente en Colombia. Miremos datos fríamente para no ponerle pasión a la cosa. El índice Gini, que no es un índice ideado por gente de extrema izquierda. De hecho, Corrado Gini militó en la Falange. Corrado Gini fue fascista, respaldó a Mussolini. Pero era un gran estadígrafo y se le ocurrió hacer un índice que midiera las diferencias sociales, la injusticia social en los países. Y hoy el índice Gini muestra que Colombia ha sido durante los últimos años uno de los 5 países más desiguales del mundo. Y lo que es más grave, hemos descendido. La desigualdad ha aumentado antes de la pandemia. La pandemia exacerbó eso. Entonces tenemos que ver que hay una razón por la cual la gente sale a protestar.
Yo no veo que la gente salga a bloquear las carreteras en Suecia o en Noruega, porque son países donde hay niveles de mayor justicia social. Nosotros vivimos en un país terriblemente injusto y la gente sale a protestar y entonces hacemos el mal diagnóstico y decimos que son unos vándalos. Hay unos pocos que vandalizan y hay que controlarlos. Lo que pasa es que los medios de comunicación masiva siempre lo que muestran son esos casos que son mínimos comparados con la inmensa mayoría de la gente que sale a protestar pacíficamente y que muchas veces es agredida por la fuerza pública. Por ello me parece que muy bien lo presentaba Andrés Camilo cuando dice lo que hay que reglamentar realmente es el abuso de la fuerza pública. Dejemos en claro alguna cosa. El que vandaliza, el delincuente, viola los derechos humanos. Nadie lo está negando. Romper una estación de Transmilenio viola los derechos humanos. Vandalizar una ambulancia, desde luego que es terrible. Pero decir que es que en los últimos 32 días, por la protesta se está afectando la seguridad alimentaria, es hacer un diagnóstico que está totalmente fuera de la realidad. La seguridad alimentaria está afectada en Colombia cuando durante más de 2 siglos hemos producido un estado donde más del 20% de los niños en Colombia están desnutridos. Entonces, ¿de qué seguridad alimentaria estamos hablando cuando hemos sido indiferentes frente a ello? Y ese tipo de cosas es por las que se sale a protestar. Y las protestas producen efectos. Si no hubiese habido esta protesta, la canasta familiar tendría en este momento impuestos. Se le habrían aumentado los impuestos del IVA. Esa terrible reforma tributaria que propuso un gobierno absolutamente desinteresado en resolver los problemas sociales del país, desde luego que hubiera pasado. La protesta logró un primer objetivo y fue evitar ese abuso. Y a la gente se le olvida que todos los derechos que hoy tenemos, incluso los de elegir a concejales, como me eligieron a mí alguna vez porque yo fui concejal de Bogotá hace muchos años, y como eligieron a la doctora Lucía, incluso el derecho a elegir y ser elegido fue resultado de ¿qué? De los bloqueos que hicieron en 1789 los revolucionarios franceses. Y allí hubo abusos y hubo sangre, hubo que pelear. ¿Por qué? Porque había una resistencia en contra de esos cambios. La protesta es la única que ha ayudado a construir democracia. Las protestas han sido las que han generado los derechos. El que vandaliza, el delincuente, viola los derechos humanos. Pero el Estado, en un Estado social de derecho, no puede volverse delincuente para perseguir a los delincuentes. Y no puede tolerar, por ejemplo, que unos civiles disparen a la multitud en presencia de los agentes de la fuerza pública, como está claramente diagnosticado, como está claramente revelado en los videos que se tomaron en Cali. Y también los abusos que hemos visto. Desde luego que lamentamos que haya esos actos vandálicos, pero muchas veces los actos vandálicos existen. ¿Por qué? Porque se militarizó al país. Y quiero recordarle a la amiga concejal que el artículo 217 al ejército le asigna es la defensa de Colombia hacia el exterior y que la protección de la seguridad pública tiene que estar en manos de una fuerza civil, no militar, una fuerza civil que el artículo 218 de la Constitución designa como la Policía Nacional. Esto de militarizar el país lo que hace es exacerbar esas confrontaciones y hace que muchos que han optado por la protesta pacífica terminen vandalizando. ¿Por qué? Porque se ven agredidos y la gente también tiene derecho a la legítima defensa. Y la protesta misma es una forma de legítima defensa colectiva de la gente que ha estado callada. Algo más. Yo lo que estoy sorprendido es que hayamos tardado tanto. Yo le oigo decir a la gente en la calle que hemos aguantado demasiado. Y la generación mía que salió también a protestar en algunos momentos,
no tuvimos la entereza ni la fortaleza que yo exalto en estos jóvenes. Yo, que tengo edad casi para ser abuelo de algunos de esos que salen a protestar, no voy ahora a lanzar voces en contra del derecho. Antes, por el contrario, estimulo a que sigan protestando y me pongo del lado de ellos. Y si se cree que son 17,000 o 15,000 o 50,000, no, somos la mayoría del pueblo colombiano. La Universidad del Rosario hizo una encuesta, la Universidad del Rosario. No vayan a decir que fueron los mamertos de tal o cual universidad. Una universidad tradicional como el Rosario hizo una encuesta y encontró que el 90% de los jóvenes de 25 años están de acuerdo con la protesta popular. Lo que hay que evitar es que el Estado se vuelva delincuente con el pretexto de perseguir la delincuencia, porque en ese mismo momento el señor Duque deja de ser un presidente legítimo, porque no está respetando la primera frase de la Constitución, que dice que Colombia es un Estado social de derecho. En un Estado de derecho nadie puede decir como Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo, aquí mando yo y yo decido, y darle órdenes incluso a los alcaldes por encima de la autonomía que la propia Constitución les reconoce. No, no señor. Usted tiene que obedecer la Constitución. Todas las autoridades, todos los servidores públicos, lo dice el artículo 123 y siguientes de la Constitución, tienen que cumplir la Constitución y las leyes, y es lo primero que juran, cumplirla. No podemos aceptar los abusos y tenemos que reglamentar. La Biblia, yo no soy creyente, pero para la inmensa mayoría que es creyente, nos da una enseñanza. Cuando la sal se corrompe, allí sí no hay quien nos proteja. Cuando alguien está abusando de mis derechos, yo recurro a un policía para proteger mis derechos. Pero ¿qué hago cuando es la fuerza pública la que abusa de mis derechos? Ahí se acabó el Estado de Derecho y ahí se legitima incluso el ejercicio activo de una protesta contra esos abusos. Excúsenme si me he prolongado un poco y excúsenme si le pongo algo de emociones a esto, pero es que esto no se puede analizar solo tranquilamente cuando lo que está de por medio es la supervivencia misma de una democracia que está terriblemente amenazada. Y no lo digo yo, lo dice el señor Biden, lo dicen las organizaciones internacionales, lo dice Human Rights Watch, lo dicen todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esta débil democracia colombiana está al borde de un abismo, está al borde incluso de un golpe de Estado por quienes tienen todos los privilegios y no quieren que nada cambie en esta injusta sociedad en que vivimos. Gracias. Continúa entonces Andrés Camilo, por favor, con la misma pregunta y vamos a dar ahora otras preguntas. Gracias, Claudia. Bueno, digamos, en relación a la pregunta, me parecería importante señalar los siguientes elementos. Y para eso voy a tomar como marco de referencia la resolución 1190 del 2018, el decreto 563 del 2015 y la resolución 1139 del 2020. Estas tres herramientas, ¿sí? Actualmente son las más comunes para hablar de la protesta social y de las contradicciones, fenómenos, capacidades y posibilidades en medio de las movilizaciones que se presentan en el país. Pero alrededor de esto, revisando, digamos, al detalle y en la práctica cómo se ha implementado, allí hay una contradicción central que en lo particular me parece que es garrafal y tiene que ver con discusiones, insisto, democráticas, del sentido democrático de cómo entender la protesta social. Porque son herramientas jurídicas con un alcance importante, pero que su enfoque gira sobre la regulación de los derechos, más no gira sobre la garantía de derechos, ¿sí? Y esto, digamos, es importante ubicarlo con toda la claridad y con toda la precisión, ¿sí?
porque si uno se pone a revisar en detalle solamente estas tres resoluciones y estos decretos, hay una intención, ¿sí?, por regular el derecho fundamental y los derechos conexos a la protesta social. Y voy a señalar, digamos, unos ejemplos. En relación a estos protocolos, digamos, pretenden fundamentalmente regular, allí, digamos, difiero con la concejal Lucía, la protesta pacífica, ¿sí? O sea, estos decretos tienen una intención directa en regular la protesta pacífica, ¿sí?, y condicionarla en tiempo, modo y lugar, condicionarla antes, durante y después, desde informar, inclusive desde atreverse a definir en categorías, como lo hizo el gobierno nacional con la resolución 1139 del 2020, definir en categorías qué sí es protesta y qué no es protesta, ¿sí? Esto es sumamente grave, ¿sí? Sumamente grave. Y otro ejemplo, alrededor de estas mismas contradicciones sobre ese enfoque regulatorio más no de garantía de derechos. Y es que existe una relación con el Código Nacional de Policía, en donde se presentan un conjunto de ambigüedades y que le atribuyen un poder absoluto a la policía para determinar qué hacer o qué no hacer, cómo actuar y cómo no actuar, cómo entender o cómo no entender la protesta social en la práctica, ¿sí?, en el hecho mismo de la movilización. Y simplemente, digamos, allí hay una serie, no solamente vacíos, pero sobre todo hay una intención autoritaria del Código de Policía en estos dos elementos siguientes. Uno, sobre el fin legítimo de la protesta. El Código de Policía dice que si el policía de vigilancia, por ejemplo, considera que un plantón que está sucediendo en X calle de la ciudad es ilegítimo, pues perfectamente él puede intervenir automáticamente, ¿sí? O sea, le atribuye el Código de Policía un poder absoluto a los agentes para determinar ello. O adicionalmente, bajo la figura del estado de exaltación de las personas, un policía puede definir si una persona, entre comillas, ¿sí?, está en un estado emocional frágil y por eso también se puede constituir un hecho amenazante contra la convivencia ciudadana, ¿sí? Pero son unos vacíos y unas contradicciones inmensas que le atribuye un extremo poder a la policía, y esto sin lugar a duda se recrea en un comportamiento arbitrario, ¿sí?, y sin control, hay que decirlo, ¿sí?, de algunos agentes, no todos, en materia de la protesta social, ¿sí? Y esto se traduce, digamos, a un sinfín de cifras que la misma policía las presenta, la misma policía a nivel nacional las presenta en su página. Uno se mete a la página de la Policía Nacional y allí dicen que solo en Colombia 18 casos diarios de presunto abuso policial se presentan en Colombia. Esto es grave, ¿sí? En Brasil se presentan 21 diarios. Entre otras cifras que podemos revisar. La segunda idea en relación con eso, ¿sí?, y es que equilibrar la fuerza, la capacidad y la posibilidad del Estado con la fuerza, la capacidad y posibilidad de la manifestación de la sociedad civil, esto no tiene ningún sentido ni jurídico ni político. Y esto, digamos, trae consigo dos alertas. La primera es que equilibrar el Estado a la sociedad civil es quitarle responsabilidad automática al Estado sobre la garantía de derechos y derechos fundamentales como los que ya señalaba la concejala: salud, trabajo, entre otros tantos. Y por otro lado, también constituye un riesgo y es una línea muy delgada, ¿sí?, con la legitimación de la violencia estatal contra la sociedad civil, ¿sí? O sea, hay una diferencia entre una piedra y hay una diferencia con un arma de fuego, ¿sí? Y hay una diferencia, ¿sí?, en cómo se usan estos dos medios. Que son hechos violentos, por supuesto, y esto lo quiero dejar claro, ¿sí? Por supuesto son hechos violentos. Pero el hecho de que sean hechos violentos
no constituye que sean hechos equiparables. Y allí hay que hacer la diferencia. Y el Estado, por supuesto que allí hay que atribuirle una responsabilidad mayor a eso. Y equipararlo, pues es simplemente legitimar, ¿sí? Que el Estado, es legitimar una masacre como la que se presentó el año pasado en Bogotá, donde quedaron 10 jóvenes asesinados por parte de la fuerza pública. ¿No? Y con este tercer elemento termino. ¿No? Y es que en la deriva autoritaria en la que hoy nos encontramos en el mundo, pero en especial en América Latina y Colombia, nos encontramos con una transgresión contra el equilibrio de poderes. Una transgresión abiertamente ilegal y que va en contra del ordenamiento jurídico, por no decir, porque se nos amplía la discusión, en contra del Estado Social de Derecho. ¿Sí? Y lo voy a ejemplificar con lo siguiente. A motu propio, la policía en Bogotá ha capturado 236 personas con el argumento de obstrucción en vía pública, delito que no existe en ningún lado. Y esos 236 casos, todos se han declarado capturas ilegales ante un juez. ¿Sí? Esto es un ejemplo concreto en Bogotá, con cifras concretas que salen del PMU, en donde están las instituciones, las organizaciones y Ministerio Público y Policía. O sea, hay una concepción de transgreder porque lo considero, ¿sí? Si yo fuese policía, considero que entonces sutanito o perencejo están haciendo tal cosa y a mí me parece que está incorrecto, entonces automáticamente lo capturo, le coloco un comparendo y lo llevo con fines de judicialización. ¿No? Pero estos son vacíos, ¿sí? Vacíos jurídicos, pero que tienen sin lugar a duda un sentido político, un sentido democrático de cómo se está entendiendo lo que viene sucediendo en Colombia en los últimos años. Y esto para decir lo siguiente para cerrar. Y es que el relato del bloqueo igual a vandalismo, ¿sí? Constituye, digamos, una narrativa, ¿sí? En contra de la movilización social y política, ¿sí? Y puede ser una narrativa consciente o inconscientemente, pero que de una u otra manera está afectando en cómo se interpreta el cambio político, en cómo se interpreta al contradictor político. ¿Sí? Porque a la final lo que está de fondo en todo esto, ¿sí? Son perspectivas de sociedad, son perspectivas de desarrollo, son perspectivas de entender hoy a Colombia de una manera diferente. Y quien hoy tiene el poder absoluto, es decir, el Estado, pues se está poniendo por medio de la violencia y por medio de las amenazas a la democracia. Muchas gracias, Andrés Camilo, y a los tres panelistas. Lo que yo, de alguna manera, sin pretender concluir ni parafrasear a ninguno de ustedes, entiendo de estas manifestaciones es que, en efecto, el derecho a la protesta conlleva unos deberes de abstención para el Estado en la medida en que se debe abstener de hacer uso de la fuerza más allá de lo permitido por la ley y de garantía de derechos en la medida en que se debe garantizar el derecho a la protesta, siendo esta siempre pacífica. Garantizar el derecho a la protesta pacífica. Y este deber de abstención y de garantía de derechos es para el Estado. En esa medida, vemos que el Estado colombiano deberá, de alguna manera, desde mi punto de vista, ya esto es una, digamos, una posición personal, deberá regular el uso de la fuerza de una manera más detallada a como se establece en las resoluciones internas de la Policía Nacional. Y muy probablemente eso sea un debate que se debe hacer en el legislativo posterior a toda esta situación de protestas que se vienen presentando. Continuamos con la tercera pregunta, perdón, con la tercera pregunta orientadora.
y se me han venido siempre adelantando con sus intervenciones. Y en ese sentido yo quisiera preguntar cuáles son los aspectos que habría que mejorar, ¿sí? Encontramos que hay un comité de paro que ayer acabó de mencionar que en un acto de buena voluntad levanta los bloqueos que había en las carreteras del país. No obstante, en la noche en todos los noticieros podía observar cómo existían bloqueos, existían protestas y no precisamente pacíficas. Entonces, en este sentido, yo quisiera preguntarles a los panelistas cuáles son los aspectos que habría que mejorar, que fortalecer, en su concepto propio, cuáles serían los aspectos que había que transformar, ya sea de tipo legal, muy probablemente, por supuesto, sociales, económicos y políticos, y en qué estamos fallando. El profesor Restrepo nos hablaba de la desigualdad tan notoria del índice Gini que mide precisamente esos índices de desigualdad. ¿En qué estamos fallando como sociedad en los diferentes sectores y también en qué estamos fallando como ciudadanos que podemos hablar y que podemos manifestarnos, que continúan siendo las protestas ya no pacíficas, sino violentas? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos dirigir nuestros ojos? Hay otras sociedades que pueden regular, que pueden hablar, que pueden conversar. ¿Nosotros también? ¿Qué podemos hacer? Doctora Lucía, les cedo la palabra. Con 5 minutos. Bueno, primero yo creo que hay que reiterar en que no hay que romantizar el vandalismo. Y no es parte de una narrativa cuando planteamos que hay vandalismo. Desconocerlo es no entender que, por ejemplo, tenemos hasta antier 3.053 bloqueos, 27 civiles que murieron, 2 policías, 1.106 civiles heridos, 1.211 policías, 130 sedes de policía atacadas, 231 estaciones de transporte público, 1.200 buses, 432 cajeros automáticos, infraestructuras, quemaron palacios, quemaron alcaldías, 108 ambulancias vandalizadas, 256 misiones médicas que les impidieron el paso. Eso no es protesta pacífica. Muérome de la pena. Pueda que no lo compartan, de eso se trata. Pero si romantizamos ese tipo de cosas, pues vamos directo al caos. Claro que no estaban arreglados los problemas de 200 años. Por supuesto que hay desigualdad, por supuesto que hay desequilibrio, por supuesto que la riqueza está concentrada en algunos. Pero creemos que de esta manera vamos a solucionar después de que venimos de un año de pandemia. Mire, hay empresarios que lograron sobrevivir un año de pandemia. Y un mes de paro ha sido fatal y sí se ha afectado la seguridad alimentaria. 700.000 toneladas de comida que no dejaron pasar. Y yo celebro que una reforma tributaria, que se necesita una reforma tributaria, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Brasil, concertada, pero se necesita, porque queremos renta básica ya. Algunos dicen renta básica ya, ¿y de dónde vamos a sacar recursos? Y en Bogotá vamos a discutir la readecuación de 1.7 billones de pesos que ha planteado la alcaldesa, pero la alcaldesa misma ha reconocido en la última semana la necesidad de reactivar la economía como un eje fundamental para la ciudad. Porque esos empresarios que a muchos critican, porque esos empresarios que generan empleo, porque esos empresarios que pagan impuestos, simplemente pueden empacar e irse. Y vamos a ver las consecuencias en el recaudo tributario que vamos a tener el 15 de junio de este mes, que no pinta bien, que el PIB va a ser negativo, que iba en el 6.6 negativo, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. El diálogo, nosotros hemos sido una sociedad violenta,
Pero pudimos sentarnos en un proceso de negociación con las FARC. Algunos conejearon eso. Y hoy tenemos en el escenario de las protestas también 3 disidencias de las FARC, los de Marquetalia del señor Iván Márquez, los del señor Duarte y los de Mayambo en el Cauca. Es que aquí no es solamente un elemento, sino combinar. ¿Hay recursos en el vandalismo de las FARC y el ELN? Sí. ¿Hay incidencia de los grupos de narcotraficantes en el sur del Cauca y en el Valle del Cauca? Sí. Claro, que han utilizado la protesta para generar mucho más caos y confusión, porque estamos en un momento caótico. Por supuesto que hay que plantear el diálogo, y la encuesta sí lo planteaba. El 66% de la gente quiere es que dialoguen. El 70% de los bogotanos, de los colombianos, en la encuesta siente incertidumbre frente a lo que está pasando. Y lo sentimos cada uno de nosotros. Bueno, nosotros tenemos la nevera llena y no tenemos ese problema. Yo he visto muchos desde la comodidad de la casa que no han salido en un año, porque los conozco, líderes políticos, asusando a los jóvenes a que permanezcan en la calle, porque no son sus hijos, porque sus hijos están en el exterior estudiando. Varios. Entonces, desde el diálogo sí, pero no diálogos paralizantes. El comité del paro no es de buena voluntad, Claudia, como dijiste, con un acto de generosidad, no, porque la tutela los obligó a decir si eran o no responsables de los bloqueos. Y ellos dijeron que no, pero salieron contradictoriamente ayer a decir que sí. Hoy, FECODE, ¿quiénes han sido los más afectados con la pandemia? Los niños. ¿Y los niños de estratos altos? No, los niños del estrato 1, 2 y 3, que no tienen conectividad, que su mamá tuvo que abandonar el trabajo y que está en hacinamiento en la casa por un celular o por fotocopias. Y esos niños FECODE no les ha permitido siquiera que en estos días de paro tengan clases virtuales. Entonces, ¿de qué equilibrio, de qué igualdad? Es una necesidad que los niños vuelvan al colegio. Y hoy, cuando dicen que ya casi van a vacunar, bueno, que están avanzando en la vacunación, dicen que definitivamente no están dadas las condiciones, dice FECODE, para que los niños vuelvan al colegio. Por supuesto que tiene que haber diálogos, por supuesto que tenemos que mirar cómo va a ser el eje de la concertación que se va a tener. Los jóvenes han dicho, no nos representan tampoco los del paro. Entonces aquí tenemos que mirar el mecanismo de escucharnos todos. Y definitivamente las elecciones, es que nosotros estamos en democracia. Algunos dicen que aquí, que la democracia, que la dictadura. Yo estuve en Cuba en los diálogos y veía con sorpresa como un taxista le daba pánico subirle el volumen a la canción de Flor Pálida que estaba sonando en el radio porque la policía lo iba a capturar. Con el miedo que vive la gente, cómo protestan en Cuba y cómo tratan a los opositores, que eso sí es una dictadura, o cómo lo hacen en Venezuela, o cómo la policía actúa contra los protestantes en una ciudad como París, que también lo vi, cómo levantaban a los vendedores ambulantes. Entonces, no romanticemos el vandalismo y por supuesto que el diálogo siempre será la oportunidad para construir, para escucharnos diferentes. Miren al principio aquí cómo los que no querían una voz distinta sabotearon y cómo aquí nos maltratamos en las redes sociales por pensar distinto. Entonces tenemos que empezar por reconocernos. Pensamos diferente. Somos producto de la maletica que llevamos atrás. Yo soy de un colegio público, de la Merced en Bogotá. Cada uno es producto, sí, el doctor Restre es ateo, el otro es católico. Entonces, mi verdad no puede ser la verdad de todos, todos pensamos distinto. Yo acompañé la marcha para que no haya más bloqueos y nos gritaban por el camino cerdos, paramilitares, un montón de cosas. Eso construye, eso es lo que queremos formar. Entonces, el diálogo constructivo y la convivencia que se nos quedó de lado. Aquí estamos felices diciendo,
viva y voté por el sí, viva el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, pero quiero eliminar al que está al lado por pensar distinto. Entonces es una contradicción de discursos que tenemos. Bueno, sé que me pasé el tiempo, así que Claudia, gracias. ¿Ahora sí me oyen? Sí. Muchas gracias, concejala. Doctor Restrepo, tenemos 5 minutos y ya vamos agotando tiempos. Vamos a abrir al público que está aquí presente en nuestro conversatorio. Lamentablemente tuvimos que cerrar el ingreso para evitar el boicoteo, pero entonces tiene usted 5 minutos para responder, lo mismo que Andrés Camilo, y abrimos un poco al público. Siga, por favor. Excuse, me había comenzado también y me di cuenta que estaba mal el micrófono. Ahora ya no lo haré tan bien. Lo que les decía es, sí, aterricemos el asunto en un qué hacer. En últimas, todo se trata de eso, qué hacer. François Mitterrand decía, al ser presidente de Francia, hay que pensar en el aquí y ahora. ¿Qué podemos hacer? Hablaba yo en mi primera intervención de crear pseudodilemas. No creemos pseudodilemas. Doctora, puede usted estar seguro, doctora Lucía, que yo rechazo dictaduras como las de Cuba y como las del señor Maduro. No es Venezuela, ni es Cuba el ideal de Estado en el cual yo pienso. Pero también me preocupa que traigan a una persona que le colaboró a Pinochet, que militó en un partido neofascista, que está retratado frente a la suástica en Chile, para que instruya a la policía colombiana. El señor López, con su difusa teoría de la revolución molecular difusa, que respalda una persona a quien es mejor no nombrar porque ya se volvió innombrable. Cuando se hacen ese tipo de consideraciones, estamos nuevamente fallando en el diagnóstico y entonces las propuestas no pueden ser las adecuadas. Una democracia tiene que ser dialógica y se han cerrado al diálogo. Quienes detentan el poder se han cerrado al diálogo. No dialogaron, sino que impusieron una reforma tributaria. Querían imponer una reforma tributaria, una reforma a la salud que no tenía en nada, no traía ningún tipo de beneficios para los más necesitados y excluidos del país, que no afectaba en nada al sector financiero que obtuvo beneficios el año pasado de 18 billones de pesos. 18 billones de pesos, y a ellos se les siguen dando una serie de beneficios. Solo ahora empieza, gracias a la protesta, a hablarse de la necesidad de que se grave a los más ricos, porque es que en Colombia, en la mayoría de los países con algo de sensibilidad social, donde existe un capitalismo humano, lo que se trata es de que se grave a los ricos para financiar el bienestar de los pobres. Pero aquí querían gravar a los pobres para seguir preservando todas las prerrogativas que tienen los poderosos y privilegiados de siempre. Hay muchas cosas por hacer, pero lo primero que hay que hacer es escuchar y ser dialógicos. La Constitución de 1991, a diferencia del 86, nos habla de una democracia participativa y no simplemente representativa, donde no sean los de siempre quienes deciden, por ejemplo, que un ministro debe continuar a pesar de los abusos que él mismo fomentó para que él estimuló en la fuerza pública. Pero allí se amangualan todos y entonces hablan del vandalismo de unos pocos protestantes. No romantizo ni debemos romantizar el vandalismo. Lo que tenemos es que redefinirlo. Vandálico me parece, vandálica, la clase política tradicional colombiana, que fue la que propició que se robasen cantidades que necesitábamos
para resolver problemas sociales con escándalos como el del Odebrecht, como el escándalo que se suscitó con obras públicas en Bogotá y en todo el país. Vándalos son, y no fue FECODE, quienes han dejado a los jóvenes sin futuro en Colombia. Cuando FECODE dice en este momento que considera que no están dadas las condiciones para el retorno de los estudiantes, yo me doy cuenta de que en la India estaban muy preocupados porque hubo 4.000 muertos en un día. En Colombia ha habido más de 500 muertos. La India tiene 12 veces la población de Colombia. Y allá estaban preocupados porque hubo 4.000 muertos. Multiplica 500, y ha habido más de 500, hasta 540. Multiplícalo por 12. Es como que en la India hubiese habido 6.000 muertos en un día. Y hubo una tragedia declarada porque hubo 400. La verdad es que estamos rezagados en el proceso de vacunación. La verdad es que no hemos atendido debidamente el problema de la pandemia. Y ahora queremos la cosa más sencilla, que es decir, no, reabrir la economía, no importa que la gente se muera, lo importante es seguir en el mismo estado de protección de los privilegiados con una indiferencia total. Este país tiene solución. Dejémonos de ese pesimismo de creer que no podemos salir adelante. Pero para que haya una solución, lo primero que se requiere es escuchar a los necesitados y atender sus exigencias. Y hay con qué atenderlas. Si solamente controlásemos un poco más, si lo hacemos prácticamente, nada estamos haciendo para controlar la corrupción de una clase política llena también de privilegios y comprometida con los poderosos. Mientras no modifiquemos eso, no vamos a obtener la paz. La paz no es simplemente firmar unos acuerdos, es respetar la base social que se tenía en esos acuerdos y no hacer lo que ha hecho este Estado en la actualidad. Hizo lo que dijo el señor Londoño, hicieron trizas el acuerdo de paz y por eso han también fomentado la protesta y vamos a seguir protestando todos, porque yo comparto esa protesta para que logremos una Colombia mucho más justa. De esto algo bueno tiene que salir. Gracias. ¿Me escucharon? No. Profesor, muchas gracias por esas palabras esperanzadoras. Continuamos con Andrés Camilo, por favor. Gracias, Claudia. ¿Me habilitan la cámara, por favor? Allá, listo. Bueno, digamos, pues ha sido muy interesante esto, pero digamos también vale la pena precisar cosas antes de hablar en clave propositiva, que también hay propuestas, por supuesto. Lo primero es que en ningún momento se ha romantizado el vandalismo, ¿sí? Por el contrario, el intercambio que hemos venido haciendo es en clave de la defensa de la democracia, ¿sí? Y en ningún momento se ha defendido aquí el vandalismo y ni la violencia, ¿sí? Tampoco. Por el contrario, en medio del diálogo lo que hemos tratado de hacer es hacer unas diferencias apenas lógicas, ¿sí? De no mezclar peras con manzanas y de decir esto es protesta social, esto es violencia, este es el papel del Estado. Hay cifras, acá presentamos unas cifras, ¿sí? Yo presenté unas, la concejala presentó otras, pero eso también permite, digamos, hacer el diagnóstico de una manera diferenciada. Y a qué voy con esto es que no se, o sea, no se puede seguir recayendo, ¿sí? En constituir narrativas que revuelven todo con todo, ¿sí? Porque allí va a ser sumamente frágil y va a ser sumamente irresponsable poder tratar de proyectar algún tipo de soluciones porque van a ser desacertadas, ¿sí? Si hacemos ese revuelco de elementos. Hay que hacer la diferencia.
Ahora, creo que otro elemento clave, y es que atribuirle al estallido social y a la protesta de la sociedad civil una crisis estructural al país es una irresponsabilidad, ¿sí? Y es un error político en democracia, ¿sí? O sea, no se le puede, o sea, y en eso sí, de manera enfática lo señalo, y es que no se le puede atribuir una responsabilidad, una crisis estructural que tiene Colombia a un mes de paro, ¿sí? Eso no es. Y vuelvo a lo que señalaba ahorita, es quitarle un rol, un papel, es eliminar la figura del Estado. ¿Sí? Y lo que ha implicado en las últimas décadas en Colombia para la profundización de una crisis de pobreza, desigualdad, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? La calificación interna, a propósito de los datos económicos que compartía la concejala, la calificación internacional sobre la inversión en Colombia durante el 2020 y el 2021 ha sido desastrosa para Colombia. ¿Sí? Y no es por el paro, ¿sí? Es por el manejo de la política fiscal y del sistema financiero y las políticas del Banco Central, del Banco de la República. Y no lo dice Andrés Camilo, lo dice el Banco Mundial. Por ejemplo, el 50% de la población está en pobreza y no es por culpa del paro, ¿sí? Es por culpa de la política social y la distribución de la riqueza. Y nuevamente no lo dice Andrés Camilo, lo dice la cifra del DANE y su último informe hace menos de un mes y medio. Y asimismo, digamos, podemos señalar otro conjunto de elementos que con seguridad no son culpa del paro, no son culpa de la movilización, ¿sí? Por el contrario, lo que está sucediendo hoy en Colombia, el estallido social, que en eso estoy muy de acuerdo con la concejala, es un estallido social, ¿sí? Es consecuencia, ¿sí? de una cantidad de problemas estructurales, ¿sí? Más no es la causa, ¿sí? Y entenderlo, digamos, de manera difusa, pues eso puede complejizar, digamos, la perspectiva de medidas y políticas que se adopten. Ahora, ¿cuál puede ser la ruta? ¿Sí? Y voy a partir con algo que dijo la concejala, que señaló, digamos, muy por encima, pero me parece vital, ¿sí? Porque creo que va a ser importantísimo. Estamos en un año preelectoral, ¿sí? Y eso no lo podemos negar. Y allí tiene que haber un llamado a la responsabilidad política y democrática con lo que está sucediendo, de todos los sectores, ¿sí? De cualquier orilla política. ¿Sí? Y digo que responsabilidad porque esto tiene que ver con una segunda propuesta, y es que hay que impulsar, ¿sí? Un diálogo nacional y multisectorial, ¿sí? Sobre el horizonte de sentido que queremos para Colombia. Y digo que hay que condensar es un diálogo nacional porque yo la verdad no veo que las negociaciones, y esto no lo digo en perspectiva pesimista, pero yo no veo que las negociaciones entre el gobierno y el comité de paro prosperen, ¿sí? No solamente porque se ha venido dilatando por parte del gobierno, no ha querido firmar un preacuerdo que él mismo propuso la semana pasada, sino como estamos en un año preelectoral, ¿sí? Duque hoy quiere preparar su salida. Es que en un año ya no tenemos a Duque de presidente, ¿sí? En un año ya Duque se va. Y él está preparando su salida y es preferible una salida fuerte a una salida débil, ¿sí? Cediendo en un conjunto de agenda social que no ha cedido. O sea, esto ya es un tema de política. Pero digamos que entra a jugar en este escenario, en estas condiciones, en este tiempo. Por otro lado, con base en este diálogo nacional y multisectorial, ¿sí? Es importante que se contribuya a construir una gran agenda social de suma intensidad para superar la pobreza y la desigualdad en Colombia, ¿sí? Eso seguramente pasa por revisar políticas de educación, revisar algunas políticas pensionales, políticas de salud, laborales, cosas básicas, fundamentales, como lo decía la concejala, fundamentales, pero pasa por revisar eso. Si aquí en este país no superamos la crisis social, la pobreza, 50% de la población en Colombia está pobre. Si no superamos eso, pues vamos a seguir allí en un ciclo de eternos conflictos sociales
como lo estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Y de multiplicación de violencias también, eso hay que señalar. En clave de lo que trabajamos el día de hoy, ¿sí? Nosotros como organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sí consideramos que hay que hacer una reforma policial urgente, que vaya en dos vías principalmente. Eso tiene, por supuesto, sus respectivas minucias. Una primer vía es que la policía, ¿sí?, se le dé un viraje civil, ¿sí?, y no de defensa como está actualmente, ¿sí? Como pasa en otros países, en muchos, ¿sí? La policía está sujeta, por ejemplo, a el Ministerio del Interior. Es decir, hay que transformar su carácter desde una perspectiva civil, y eso con seguridad también va a estar ligado a lo que hemos venido dialogando ahorita, y es al fortalecimiento de escenarios de convivencia, de pacificación, entre otros factores. Y lo segundo es el tema de la justicia frente a la policía. Si hay una justicia independiente, no con esto estoy queriendo decir que hay que crear un gran aparato judicial, no. Si hay una justicia independiente, es decir, que no sea la justicia penal militar la que juzga a la policía, con seguridad, el 95% de los casos de abuso policial disminuyen en un tiempo bastante corto. ¿Sí? Y allí, digamos, también es un reto fundamental. Y entre otros factores en relación con perspectivas, enfoques, principios, pero que se pueden ir manejando. Y esta reforma policial debe integrar demandas de la misma policía. Por ejemplo, el tema de los ascensos, el tema de las condiciones laborales, entre otras cosas. ¿Sí? O sea, acá hay condiciones precarias para todo el mundo, incluyéndola para la fuerza pública, que es lo peor de todo, adicionalmente. Y termino con esta reflexión, y es que estamos en un momento de tensiones, de rupturas, de época, sociales, económicas, culturales, producto del acuerdo de paz. ¿Sí? O sea, el acuerdo de paz detonó un conjunto de cambios y tensiones, ¿sí?, que generaron nudos en la sociedad colombiana, y en eso estamos hoy. Y hay que desencadenar eso, ¿sí? Hay que desenredar ese nudo. Y eso pasa por entender que hay una generación política emergente, ¿sí?, y una generación política emergente que está abriendo y pidiendo espacio en la política. Y esto no solamente es en la representatividad de la política, ¿sí?, es decir, ser concejales o concejalas o congresistas, no. También pasa por reformar, rediseñar inclusive los métodos de actuación democrática de las estructuras o figuras partidarias, por ejemplo, de las expresiones ciudadanas, por ejemplo, ¿sí? Y termino con lo siguiente, y es que hoy, sin lugar a duda, ¿sí?, hay una generación política abriéndose paso, ¿sí? Y eso es lo que se está expresando también en la calle. Y allí hay un sentido de perspectiva que habrá que atender. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Interesantes las propuestas que acabas de decir. Ahora pues ya pasamos las 7 minutos del tiempo que habíamos previsto. Voy a abrir unas preguntas al público. No sé si ya hay algunas en el chat. Algunos comentarios. Voy a hacer lectura de algunos comentarios del chat, pero si alguien del público quiere hacer una pregunta, por favor anotarla en el chat para leerla. Dicen algunos jóvenes como Andrés, nos dan esperanza. Excelentes todos los invitados. Son voces, hay que escucharlas. Este espacio es de disensos y ojalá de reconocimiento y reconstrucción desde las diferencias. Felicitaciones por todos los participantes, muy claras las intervenciones. Un país que necesita más empatía y salir de esta espiral de violencia que nos está separando como población y haciendo que nos estanquemos como sociedad. Necesitamos gobierno que piense menos en sus comodidades y más en las necesidades de este país, que realmente le apueste a la unidad y a la paz. 3 excelentes invitados. Gracias.